Listo. Muy buenas noches. Aquí nos tiene de nueva cuenta en el programa Cultura y Política. Quisiéramos decirles siempre con satisfacción su programa Cultura y Política, pero creo que todavía nos falta trabajo, más esfuerzo, más dedicación. Más sin embargo, pues usted lo sabe, hacemos todo lo posible para que este programa sea de su total agrado, participe. Es un programa en vivo, queremos sus comentarios, su opinión. Y pues para no hacerle tanto de cuento, realmente hoy viene a pagar la manda nuestro amigo y compañero abogado Héctor Villazana. Héctor, muy buenas noches. Gerardo, muchísimas gracias. Sí. Aquí cumpliendo con la invitación que muy amablemente me hiciste y que desgraciadamente por causas ajenas a voluntad no pude cumplir, pero primero felicitarte por el programa. Se requieren este tipo de espacios de análisis y de debate, y más en lo jurídico, que hay mucho de qué platicar. Y pues nada, agradecerte aquí la oportunidad que me abres para comentar estos temas de actualidad que seguramente van a estar más adelante en algunos temas y que son importantes que la sociedad los conozca en la aplicación y en lo que se viene más adelante. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias. Mire, ¿qué le puedo decir a Héctor? Un buen amigo, un buen abogado, un futuro jurista, si es que ya no lo es. ¿Das clases en la facultad todavía? No, Gerardo, Ya no. ahorita estoy yo de lleno en el despacho. Tomé las riendas ahí del despacho Tu señor padre, cuéntanos algo de rápido. mi señor padre. Pues, ¿qué te puedo contar de la trayectoria de mi señor padre? Imagínate, Se nos va el programa. se nos va el iría, programa. olvídate, con mucho cariño sus recuerdos y siguiendo, por supuesto, ahí su ejemplo de estudio constante en esta carrera que tiene uno que seguir constantemente estudiando, se va modificando constantemente y no debemos de cansarnos de seguir estudiando y actualizándonos en los temas jurídicos que día a día se van modificando, evolucionando y que en algunas veces hasta retrocediendo como Claro, es en algunos claro, temas, sí. ¿no? El licenciado Héctor Villazana Rosales es un gran amigo. Tuvimos pocas veces de platicar, pero cuando platicábamos éramos unas pláticas apasionantes. Era un activista jurídico, más bien, yo así catalogo al licenciado. Y pues todo tengo la fortuna, el gusto que esté aquí su hijo. Realmente yo creo que el ejemplo que nos dio el licenciado Villazana, realmente lo valoramos, lo apreciamos, de un gran abogado, un gran jurista, un gran catedrático como el licenciado Jorge Maspules Pérez. Realmente aprendimos enseñanzas, nos enseñaron a estudiar, a luchar por el bien de la sociedad. Y aquí estamos, ¿verdad? Pero ya ve, no le vamos a quitar el tiempo en esas cosas. Estamos otra vez dándole la continuidad al tema que platicamos el lunes pasado en la aprobación y ya publicación de la nueva ley del juicio político y de declaración de procedencia. Y realmente tenemos que platicar con Héctor temas paralelos para que usted pueda tener una comprensión amplia, clara, objetiva de lo que es esta ley. Primeramente, pues vamos a retomar rápidamente la cuestión del juicio político. El fuero en la que hubo una corriente el año pasado muy fuerte a nivel nacional, a nivel local en los estados, en la que querían eliminar el fuero precisamente como una forma de impunidad política. ¿Es correcto esa apreciación? Sí, yo creo que de un tiempo a la fecha, como tú bien lo comentas, sí se ha abierto una corriente y desgraciadamente con motivo de que o cada vez se descubren o son más claros los actos de corrupción de funcionarios públicos. Se abre esta corriente y discusión en torno a la necesidad y utilidad del fuero en la actualidad. Hay que recordar que el fuero nace o se trae de la protección inglesa o de las cartas inglesas e incluso de la Constitución de Estados Unidos como un escudo, como una protección a los altos funcionarios para impedir que estos puedan ser juzgados por la manifestación de sus ideas, por la manifestación de sus ideas en el gobierno y ser reprimidos de esta manera.
y es una manera de contrapeso para efecto de evitar que un poder pueda contrarrestar o controlar otro a través de mecanismos jurisdiccionales o de alguna sanción, y es entonces como nace esta figura del fuero, que luego se ha confundido un poco con impunidad. Creemos, o a veces se cree, que este fuero se traduce en impunidad, que aquel funcionario que goza de esta protección es impune y puede hacer y deshacer sin ninguna consecuencia jurídica. Sin embargo, no es así. Claro que la discusión, y creo que ahora que vendrán las campañas políticas seguramente se retomará el tema en torno a la necesidad, algunos políticos o algunas corrientes, de retirar esta protección. No estoy seguro si estemos todavía listos para retirar completamente este fuero a ciertos servidores públicos, sin que se corra el riesgo de que haya pues persecuciones de carácter político, que luego los poderes públicos no puedan controlar este ánimo de querer afectar o controlar políticamente al adversario político a través de algún procedimiento que lo pueda afectar incluso hasta en su libertad. Sí. En la historia de México, doctor, hemos considerado que hay muchos casos en los que el Poder Judicial ha sido el instrumento de ejecución de arbitrariedades por parte del Poder Ejecutivo. Nosotros siempre mencionamos, como un caso ya histórico, don Francisco de Madero. Cuando ya estaba por ganar las elecciones en el 1910, lo acusaron de sedición, lo encarcelaron y tuvo que ir a Estados Unidos. ¿Se puede decir que todavía existe esa tendencia? Desgraciadamente. Fuiste testigo ya prácticamente en 2 o 3 casos. Claro, desgraciadamente, desgraciadamente sí, no se deja de utilizar al Poder Judicial, desgraciadamente, luego para ser un instrumento de represión política o de persecución. Los poderes ejecutivos no logran contener no logran definitivamente soltar e independizar al Poder Judicial, y luego les es muy viable utilizar estos mecanismos de presión para pues reprender al adversario político, ¿no? Entonces, yo no sé por eso hasta qué punto sea viable el retirar el fuero definitivamente de ciertos funcionarios. Yo considero la idea que en las condiciones en las que se encuentra, creo que es adecuado que continuemos con este esquema, porque eso beneficia a la democracia, que los contrincantes políticos, los adversarios, tengan libertad en la expresión de las ideas y en ser oposición, sin que haya el riesgo de que vaya a tener una consecuencia en mi persona, como incluso ya lo hemos estado viendo en la actualidad. Claro. Mira, por ejemplo, comentarle hubo una reforma a la Constitución el año pasado, en la que se instrumentó en Chihuahua el nuevo sistema anticorrupción. Ahí obviamente reformaron todo un capítulo, todo un título de la Constitución local para establecer nuevos mecanismos, nuevas formas de anticorrupción. Y el problema es, Héctor, que anteriormente, antes de esta reforma, los únicos sujetos para juicio político era obviamente el gobernador, el secretario general de gobierno y el fiscal general, los diputados del Congreso, los magistrados del Tribunal Superior y los jueces de primera instancia, en cuanto a los 3 poderes. Y luego, con la reforma el año pasado, incrustaron a los consejeros de la judicatura e incrustaron a los integrantes de los ayuntamientos. O sea, ampliaron el ámbito de los sujetos de responsabilidad de juicio político. Es absurdo, ¿no? Eso. Sí, fíjate, y hay que exactamente, constitucionalmente, la Constitución Federal le da la protección, se dijo a los secretarios de Estado, a los ministros de la Suprema Corte. A nivel estatal se trajo a colación los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Pero era otra corriente que se analizaba: los municipios, los funcionarios del ayuntamiento, incluso los presidentes municipales no gozaban de fuero. Y recordamos aquel episodio en la administración de Calderón,
el michoacanazo famoso, no sé si que fue en la administración de Calderón, que estoy seguro que sí, que fueron y detuvieron a 15, 20 presidentes municipales y con ellos a todos sus directores durante su gestión, porque estos no gozaban de esta protección. Meses o años después, una vez que se concluyeron sus procedimientos penales, fueron absueltos de las acusaciones de delincuencia organizada que se les acusaba y pues la afectación a la administración pública ahí estaba. Claro. Entonces, constitucionalmente los ayuntamientos luego no han entrado en el tema de la protección. Sin embargo, ahora en esta reforma y en esta ley que se crea de juicio político, se va más allá de la Constitución y luego le otorga no solamente fuero o protección a los ayuntamientos, sino también a directores e incluso hasta de tercer o cuarto nivel. Equivalentes de las entidades paraestatales y paramunicipales. Exactamente. Es ridículo eso. Sí, creo que es un exceso que sean sujetos de juicio político funcionarios de un nivel más abajo. El juicio político está diseñado históricamente para altos funcionarios. Muy específicos. Específico, altos funcionarios. O representativos de los tres poderes. Por supuesto, porque es una protección que hay entre poderes, un control entre poderes para no poder afectar uno a otro, ¿no? Es este contrapeso. Pero el darle una protección a funcionarios de segundo o tercer nivel verdaderamente es un absurdo, porque además tienes la ley de responsabilidades de servidores públicos en donde se regula perfectamente las sanciones de las que puedan ser objeto estos sujetos. Entonces, ¿por qué los vas a someter también a una sanción de carácter político como es el juicio de procedencia y aplicarles una sanción? Incluso ahí considero que pudiera haber tintes de inconstitucionalidad al al violentar el principio de non bis in idem, de que nadie puede ser juzgado en dos instancias, porque pudiera darse el caso que me juzgues o me sanciones administrativamente con la ley de responsabilidades administrativas del Estado, pero que también me des una sanción política a través del Congreso del Estado si políticamente me es conveniente. Entonces, imagínate, también eso puede provocar que se paralice la administración pública. ¿Qué funcionario público va a querer comprometerse en tomar alguna decisión dura, fuerte, a sabiendas de que si me equivoco no es del parecer de mis superiores o hay un cambio político, puedo ser sujeto de un juicio político y de una sanción política? Eso también puede paralizar la administración pública. Sobre la inconstitucionalidad manifiesta, evidente, de la nueva ley, Héctor, tengo entendido que ahí en el Congreso del Estado andan cocinando una controversia constitucional. Yo en lo personal ya anuncié que voy a promover un juicio político para tener legitimación, porque ya es que los jueces de distrito, parcialotes, ahí con el secretario general de gobierno, que fue consejero de la Ejecutiva Federal, la parcialidad descarada. Presenta usted un juicio de amparo, le dice, oye, yo soy ciudadano chihuahuense, es un principio constitucional dirigido a todos los chihuahuenses, por lo tanto tengo legitimación procesal. No tienes interés, no. Qué ridículo también. Sí, sí, claro, también desgraciadamente los jueces de distrito ahorita están dando bandazos en unas decisiones incongruentes, porque por un lado luego emiten determinaciones en las que sientan cierto criterio y luego cuando también políticamente no les afín, luego también toman unas decisiones muy lamentables. Aquí sería muy importante que esta ley de juicio político recién aprobada sea impugnada, ya sea por la Procuraduría General de la República, la Comisión de Derechos Humanos o la minoría. No sé si la minoría alcance, desgraciadamente ahorita la Constitución política del Congreso andan haciendo cuentas. Andan haciendo números a ver si alcanzan el 33% de los diputados que se necesitarían para llevar esto a la Suprema Corte de Justicia. Pero si no es así, debería la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o bien la Procuraduría. Nosotros como ciudadanos. Nosotros tenemos a la mano el juicio de amparo. Bueno, sí tenemos el juicio de amparo. Pero me refería a la impugnación. Exactamente, impugnar a partir de los 30 días de que entró en vigor esta ley, impugnar la constitucionalidad de esta ley y llevar este tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar su constitucionalidad. Creo que políticamente lo correcto debiera de ser
que la minoría del Congreso o bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpusiera el recurso de acción de inconstitucionalidad para que la Corte defina y establezca la legalidad y constitucionalidad de esta ley, porque dejarla en sus términos en un periodo electoral que estamos por entrar es muy riesgoso, porque se pueda prestar, y ya se está prestando, interpretaciones maliciosas de que sea un instrumento político para retirar adversarios, para aplicarla a magistrados, para aplicarla al Lichitaipa, ahora que lo que acaba de suceder, y para aplicarla a aquel funcionario público que no me es afín. Pues ya tengo ahora aquí el garrote de juicio político. Aparte, en el Congreso está la mayoría aplanadora del Partido de Acción Nacional, que en la redacción y como está esta ley, en el artículo 20... Vamos a tocar el tema claro, de los votos que se requieren para la sentencia. Sí, en un absurdo legislativo, contrario incluso al espíritu de la Constitución y de la ley y de todas las leyes federales en carácter de juicio político, en este caso se deja a una mayoría simple de los presentes para que pueda proceder el juicio político. ¿Qué quiere decir esto? Para ponerlo en tierra, como luego se dice, el Congreso del Estado está integrado por 33 diputados. Para que haya quórum y que pueda haber una sesión legal y que tenga validez, tiene que haber la mitad más uno. Pues, si son 33, estamos hablando de con 12 diputados, 13 diputados, Sí, pudiéramos 15, tener 15 para pudiéramos no tener. darle. Exactamente. De esos 15 diputados, No, con perdón, 17. son 33. Son 33, serían 16, 17 diputados. 17 diputados sería para que hubiera quórum legal. Siendo así, la mayoría de los presentes, estamos hablando que con 8 o 9 diputados, pudieras entonces tú tener en tus manos el destino de un funcionario público al que puedes inhabilitar para ejercer un cargo público por un tiempo determinado de hasta 3 años. Con tan solo los integrantes del grupo parlamentario del PAN sería suficiente para castigar a los indeseables, sí, entonces, a los no gratos. Ahorita hay una incertidumbre terrible, porque aquel funcionario que es indeseable para la administración, pues te bastan 9 voluntades para que le impongas una sanción de inhabilitación por el tiempo que estimes necesario, 3 o 5 años que establece la ley, lo máximo. Totalmente inconstitucional, cuando incluso la propia Constitución establece que en el tema de juicio político debe ser la mayoría de los integrantes, del total de los integrantes, la mayoría de los integrantes, que sería la mayoría de los 33 que integran, sería la mayoría, e incluso eso da juego para que la decisión permee a través de las distintas fuerzas políticas, porque no hay que olvidar que el juicio político es eso, es una sanción política. No jurídica, no estamos frente a un tribunal. De representación política, de lo más importante. Por supuesto, entonces no se la puedes dejar nada más a una representación política, a un partido que sancione al en contra. Imagínate, la integración de las comisiones, ¿cómo va a ser? Pues está diseñado para que el grupo en mayoría defina los alcances y los destinos de los funcionarios públicos. Y otra cosa más interesante que te quiero comentar, y lo comentamos el lunes, Héctor. La conformación de las comisiones y la ley orgánica del Poder Legislativo está muy deficiente. Primeramente, existe la Comisión de Dictamen de Puntos Constitucionales, integrada por 5 miembros, 3 de ellos panistas. Y así pasó, en la reforma electoral, esa misma comisión dictaminó, o sea, 3 panistas que no son ni el 10% del total de los integrantes aprobaron. Con mayor razón van a aprobar los dictámenes por supuesto, condenatorios, ¿verdad? Imagínense, nada más qué absurdos. Bueno, sin embargo, vamos a seguirle, porque una hora no nos va a ser suficiente. Nos está viendo como siempre Manuel Gándara Samaniego, María Bojorquez,
Siempre pendiente, dice Manuel, de sus programas, invitados. Muchas gracias, José Francisco Cortinas, María Hernández, nuestro colega Sergio Martínez Carrejo, otro colega, Leo Zavala, un saludo afectuoso, Fernando Guevara Ramos, Aaron Alejandro Alvarado Cisneros, Isela Valerio, Víctor Ruiz, un saludo como siempre, Rodolfo Gardea, nuestro colega Martina Costa Rayos, Francisco Valente, Marisela Terraza Rodallegas, Raúl González, mi candidato independiente de Julimes, Aarón Montes, Ramón Esparza Díaz, Dora María Miranda Rojo, Gloria Alicia Franco Díaz, Ricardo Espinosa, un saludo afectuoso allá en el Ixitay, Héctor Coronel de Oaxaca, saludos. El fuero está mal aplicado, en materia legal tiene su límite. Ahorita lo vamos a comentar. Montserrat Jaques, Hugo Molina, ahora ya estaban en presidencia, ahora ya lo mandaron al IE, Óscar Gómez Carrasco, mi profe, Adalberto López, Clara Torres, León Reyes, Cristina Quiñones desde Estados Unidos, nos está viendo, un saludo. Clara Torres, ¿puede un militante de algún partido ser representante de casilla para una coalición que no esté en su partido? Ahorita la contesto. Felicidades al licenciado Cortinas por su especialización en lo electoral. Muchas gracias. Don Carlos Grado, como siempre, un saludo afectuoso. Ana Rojas, y la que se está convirtiendo una de aquí de los programas, mi vecina, la señora Juana Macías. Un saludo afectuoso. Saludos. Pues mire, entonces pues estamos en una ley que de antemano es inconstitucional en su aprobación, una ley que es inconstitucional en cuanto a su contenido, y de eso vamos a hablar porque las cuestiones procedimentales, Héctor, ya lo habíamos comentado, tú ya lo habrás estudiado también, por supuesto, hacen dos procedimientos muy paralelos al del juicio político, sí, y al de declaración de procedencia penal. Y aquí lo que yo te quiero comentar es una cosa, lo estábamos comentando también. No se debe usar las reglas procedimentales de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tanto en el juicio de político como en el de procedencia, declaración de procedencia, porque esto nos remiten al Código Procesal Civil y al Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, fíjate, ese es otro tema muy interesante que también en la ley de juicio político no se toca, y eso pasa cuando se hacen las cosas aceleradas y cuando no se analiza en su conjunto. La Corte ha establecido que los procedimientos administrativos de responsabilidades siguen la misma naturaleza de un procedimiento penal, porque al final del día se va a aplicar una sanción, y siguen las mismas reglas y principios de un procedimiento penal. Si esto es así, entonces se tendría que entender que en todos los procedimientos administrativos sancionadores tendríamos que aplicar, en este caso, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y entonces tendríamos que aplicar el sistema acusatorio en este procedimiento. Entonces, claro, para la aplicación de una sanción en materia de responsabilidad de servidores públicos, no podemos aplicar el Código de Procedimientos Civiles, porque estamos frente a una sanción de carácter administrativo que tiene tintes o alcances de naturaleza, pudiéramos decir, penal. Entonces, para la aplicación de una sanción de carácter administrativo de la Ley de Responsabilidades, tendríamos que ir supletoriamente al Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué va a pasar con la Ley de Juicio Político? ¿Cómo vamos a desahogar las pruebas que se tengan que desahogar ante la comisión instructora? Desde mi perspectiva, se tienen que hacer a la luz de la aplicación supletoria del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces tendríamos que ir a los principios de inmediación, tendrían que ser públicas, videograbadas. Eso tienen que ser, ¿verdad? Tienen que ser así. Tienen que ser así, tiene que darse la oportunidad al defensor de tener acceso a la denuncia y a todo lo que realice la comisión instructora, de ofrecer prueba, de interrogar los testigos de manera verbal, videograbada, y siguiendo los principios del Código Nacional de Procedimientos Penales, no el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le va a hacer el Congreso del Estado el día de mañana que intenten aplicar esta ley en las condiciones en las que lo aprobaron, a la hora que creen la comisión instructora, y que pretendan ahí desahogar este procedimiento monstruoso que hicieron? ¿Quién le va a hacer de juez ahí?
Pues fíjate, van a nombrar una comisión instructora que va a ser, como lo acabas de comentar tú, pues de mayoría panista, ahorita porque la mayoría abrumadora es del PAN. Entonces, pues va a ser una comisión ad hoc, integrada seguramente por mayoría panista, que al final del día tendrán que fungir bajo estos principios del sistema penal acusatorio y videograbar, y entonces erogarse en la posición de juzgadores o de ministerios públicos, en el caso de la comisión instructora, recibir prueba, darle oportunidad a la garantía de audiencia al servidor público que se pretenda sancionar, darle la oportunidad de defenderse, de ofrecer prueba, ofrecerá las que él destine, testigos, etcétera, interrogar si son servidores públicos a través de los oficios correspondientes e integrar todo el expediente para efecto de poderlo pasar a la comisión de dictamen y que puedan determinar si hay lugar a proceder o no. Una pregunta, que está interesante, qué bueno que vino Héctor. Nosotros ayer pues hicimos el lunes, hicimos un detalle así generalizado, pero ya estamos hablando de un experto en materia penal, un litigante de prestigio. Aquí el problema es, en materia penal, siguiendo los principios del nuevo sistema penal, Héctor, es obvio que una de las garantías que tienen los procesados y los acusados es una debida defensa. Mas, sin embargo, me queda la duda de quién va a dirigir, porque en materia penal es el juez el que dirige la audiencia, es la que va a determinar si se aceptan o no se aceptan y calificar y valorar las pruebas. La ley no dice nada. Sí, fíjate, y luego, si sabe Dios, en manos de algunos jueces, porque hay honradas excepciones, si sabe Dios los procedimientos penales en manos de expertos, como son los jueces que tuvieron su capacitación, que conocen el sistema, etcétera. Imaginemos un procedimiento de estas características en manos de un diputado, de un legislador, que, pues, dicho con todo respeto, no es el área. Algunos no son abogados, ahorita no, algunos habrá abogados por ahí, pero el Congreso es una entidad de carácter político, no jurídico. Entonces, poner un procedimiento de características jurídicas en manos de gente que no está capacitado para ello. De neófitos en materia penal. Esa es la verdad, como es. Pone en riesgo el resultado de el procedimiento, y entonces se puede caer en arbitrariedades que obedezcan nada más a un tinte meramente político, en quiero sancionar a este servidor público porque es contrario a la corriente que yo sigo, y lo voy a sancionar así, no me importa si la presunción de inocencia y el alcance probatorio y el nivel de prueba, no. Es simple y llanamente porque nos estorba, o porque no pertenece o perteneció a otro grupo político, lo que tú quieras. Entonces, los diputados, sin la capacidad de poder entender todo el enramaje en sistema penal, en ellos estará el juzgar a un par. Entonces, eso es gravísimo. Eso es gravísimo, sí, porque pues, pone en tela de duda y en una incertidumbre muy grande el resultado. La subjetividad que va a calificar las decisiones finales, ¿verdad? Pues, va a ser política, completamente política. La sanción no va a obedecer a un tema jurídico, va a ser uno estrictamente político. ¿Para qué ofrecer pruebas? ¿Para qué? Si mi decisión está tomada probablemente desde antes. A priori ya se sabe la decisión, ¿verdad? Entonces, aquella persona, aquel funcionario público que vaya a ser sujeto a esto, bueno, pues está destinado a que se le condene y se le sancione definitivamente, ¿verdad? Claro. Yo te quiero interrumpir. Mira, yo visualizo, así que avisoro, de que, pues obviamente con la fracción mayoritaria del PAN van a existir todas sentencias condenatorias. El problema es no tanto que te digan, sí, procede la solicitud del fiscal, vámonos, siga el juicio penal. Lo grave del caso es ¿cómo se llama? La sumisión política de los jueces penales,
que han desvirtuado, que han prostituido los principios del derecho penal, sobre todo en el uso, la declaración de la prisión preventiva, que tú has sido testigo y víctima de eso. ¿Qué opinas al respecto? Sí, claro, sí, mira, si desgraciadamente no existe y mientras no haya una verdadera independencia judicial y mientras el Ejecutivo no siga metiendo las manos en el Poder Judicial y participando de ella, vamos a tener este tipo de situaciones. ¿Qué está pasando ahorita en Chihuahua? Que aparentemente el fin justifica los medios. Hay una lucha, sí, que todos queremos, claro, que todos buscamos en contra de la corrupción, pero no a esa costa, no a costa de atropellar los derechos fundamentales de los imputados y de las víctimas, porque también es a favor de las víctimas este derecho humano de acceso a la justicia. Y el abusar de la prisión preventiva o tener un grupo de jueces con los cuales, oficiosos, que obsequian absolutamente cualquier petición que hace la Fiscalía, llámese orden de cateo, orden de aprehensión, prisión preventiva, procedimiento abreviado, pues genera una incertidumbre y una inseguridad jurídica muy delicada que pone en riesgo el sistema incluso democrático del Estado, porque pues están violentando gravemente los derechos fundamentales. El proceso penal tiene 3 objetivos fundamentales, que es castigar al responsable, encontrar o buscar la verdad legal de los hechos, castigar al responsable, pero repararle el daño a la víctima también. Y no es a través de estos excesos como llegas a este objetivo. Todos los días nos levantamos hoy a ver qué rancho está asegurado, a ver qué predio aseguran, a ver qué predio catean, a ver ahora quién detienen. Pero las investigaciones a un año, en las de corrupción específicamente, bueno, pues no se han abierto. ¿Por qué no han llamado a más funcionarios a declarar? Si la verdadera historia es llegar a la verdad legal de los hechos. No a través de estos excesos, que esta ley de juicio político, pues no, aparentemente no es más que otro exceso más para castigar a los adversarios políticos contrarios a esta administración, ¿no? Bueno, mira, vamos a Ana Rojas. Juan Ramón Flores nos está viendo. Un saludo desde la Ciudad de México. Un saludo, Juan Ramón. Carlos Mario Armendáriz Valdés, Josué Daniel Aguirre, este excelente programa, saludos, gracias. Quinardo Hamilton, otro colega, René Vega Ponce nos está viendo, muchas gracias. Mira, hay una serie pues yo estaba comentando el lunes, se lo vuelvo a comentar porque quiero que el comentario de Héctor. Yo creo que esta ley la hicieron abogados que nunca han litigado. No es posible, ¿verdad? Mira, te lo voy a leer, dice: serán admisibles todo tipo de pruebas, pero se desecharán aquellas cuyo desahogo implique salir del plazo señalado para tales efectos. ¿Qué te parece? No, pues mira, como tú bien lo dices... Te puedes reír con confianza, ¿no? Es que sí pasa. ¿Y sabes qué pasa luego en la creación de la ley? Es que los señores diputados luego no leen, no saben lo que están aprobando y luego en el papel se les hace muy fácil todo. O sea, hay que desechar las pruebas, póngale que las desechamos, sin conocer la naturaleza del por qué en este procedimiento se debe de respetar o parte del debido proceso es darle la garantía a la persona que va a ser reprimida, a la de juicio político, que ofrezca las pruebas que él estime pertinentes. Así sean de cualquier tipo. ¿Cuáles son las únicas pruebas que se deben de desechar? Pues aquellas que tengan el carácter de impertinentes, pero no puedes limitar tú el desahogo ni la admisión de pruebas por el simple hecho de que me implica salir del lugar en donde estoy o porque se va a tomar más tiempo del que se corresponda. Se deben de hablar, se debe dejar abierta la oportunidad para que el servidor público a sancionar tenga la libertad de ofrecer los medios de prueba que él así estime pertinentes
para demostrar su inocencia en el procedimiento Y su administrativo. correspondiente desahogo, Por supuesto. Y si porque mira, aquí en materia de declaración de procedencia dice, una vez desahogada los medios de prueba, se concederá la palabra a las partes para que expongan de forma oral los alegatos que consideren pertinentes. La audiencia de desahogo de pruebas y alegatos tendrá una duración máxima de 3 días sucesivos. ¿Y si no es posible el desahogo? Y si no es posible el desahogo de prueba, se tendrá que abrir una suspensión, desahogar las pruebas correspondientes, esperar a que estén desahogadas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, en este caso por el servidor público a sancionar, porque esto implica que ya la comisión instructora o el Ministerio Público ya llevó a cabo toda una investigación, la investigación inicial. Ya no tiene que ofrecer más, pues está todo el material Exactamente, probatorio. ya es un periodo de prueba que debe ser nada más para el servidor público a sancionar. Haciendo el símil en el procedimiento penal, como si en el término constitucional única y exclusivamente corre a favor del imputado. Bueno, en este caso, este término es única y exclusivamente para el servidor público a sancionar. Oiga, señor servidor público, aquí está el expediente que llevó a cabo la Fiscalía del Estado y las pruebas que llevó a cabo. Usted tiene que aquí está a su disposición y está a su disposición el término para que ofrezca las pruebas que usted estime pertinentes, o bien llame a declarar a los testigos que están aquí, porque la garantía de defensa que también debe regir en este procedimiento, obviamente, inicia desde el momento mismo en que se le dé el carácter de responsable, en este caso un servidor público. Desde ese momento, desde el momento que se presenta una denuncia por un ciudadano, incluso como dice la ley, en contra de un servidor público, a partir de ese momento yo como servidor público tengo derecho a tener acceso a esa carpeta de investigación, a interrogar y contrainterrogar a los testigos que ahí tú desahogaste, y aparte ofrecer las pruebas que yo tengo. Si ya me das el expediente preparado y listo, ya nomás para someterme al Congreso del Estado, pues entonces ante el Congreso tengo yo la oportunidad, debo tener la oportunidad de ofrecer todas las pruebas que yo estime pertinentes, porque tú ya las preparaste. Ahora déjame a mí ofrecer mis pruebas de descargo, como luego les hemos llamado. Sí, mira, qué bueno que tocaste ese tema. Es un tema que nosotros hemos criticado, analizado, Héctor. Desgraciadamente volvemos a los criterios que establecen los jueces federales. Nosotros hemos dicho que con el nuevo sistema penal, el acusado, el Ministerio Público está obligado a notificarle al acusado que existe un procedimiento penal en su contra, para que antes del ejercicio de la acción penal, presente pruebas de descargo. Porque de otra manera sucede con los expedientes de Javier Corral, ¿verdad? ¿Cuándo nos damos cuenta que ya hay una acusación penal? Cuando ya traes la orden de aprehensión en la mano. Cuando estás detenido, fíjate el absurdo, exactamente. ¿Y por qué es eso? Porque mientras que el Ministerio Público tiene un plazo de investigación, pues prácticamente del término de la prescripción, uno como imputado, única y cuando te enteras de este procedimiento, es o porque estás detenido o porque ya te formularon imputación y ya estás en presencia de un juez. Y ya en esa hipótesis ya nada más tienes 6 días para plantear tu defensa, cuando el Ministerio Público tuvo años. Vamos a ponerlo de esta manera. Los expedientes estos llamados X llevan 1 año en su integración, y a la persona que el día de mañana le toque, sea detenido, va a tener 6 días para defenderse y ofrecer pruebas sobre un periodo de 1 año que ya tuvo el Ministerio Público. Exactamente. Entonces, es claro, y han desvirtuado la garantía de defensa, y desgraciadamente los tribunales federales han sido comparsas en esa interpretación, porque desde el momento mismo que hay una denuncia presentada en mi contra, mi garantía de defensa nace en ese mismo momento y yo tengo derecho a defenderme en sede ministerial. Ante ti, Ministerio Público, me quiero defender. ¿Por qué? Para evitar que lleves mi expediente ante un tribunal. Tengo derecho a que me escuches, tengo derecho a ser parte del desahogo de las pruebas que tú lleves a cabo, pues para poder confrontarlas. ¿Cómo sé yo si el testigo que declaraste no lo presionaste? ¿Cómo sé que está diciendo la verdad? Cuando ya me la entregas hecha, no, dame oportunidad yo estar presente ahí, déjame yo ofrecerte las pruebas de descargo, y ahora sí resuelve lo que tú quieras, pero
El derecho de defensa nace desde el momento mismo en que yo tengo el carácter de imputado y que se sigue una investigación en mi contra. Y desde ahí se me debe dar la oportunidad de defensa. Y esta no debe ser la excepción. No cuando ya tienes preparado el asunto y cuando ya me tienes detenido y cuando ya tengo 6 días para defenderme. No. Qué bueno que tocamos ese tema, porque ahí ya usted ya se puede dar cuenta cómo estamos haciendo el enfoque de manera objetiva. La declaración de procedencia es cuando un alto funcionario de los que están en el artículo 179 nada más. Ahora sí, ya el juicio político ya no aplica a los presidentes municipales ni al... Y fíjate, sacaron a los magistrados del tribunal y lo pasaron a otro artículo. Especial. Algún mensaje especial, ¿no? ¿Cuándo presenta la solicitud de procedencia el fiscal? Cuando se ejercite la acción penal. Cuando ya está integrada toda la averiguación, como lo acabas de decir. Claro. Sí, imagínate, en esta hipótesis, el Ministerio Público ya integró la investigación, ya la judicializó, ya solicitó una orden de aprehensión, o bien, en excepciones, audiencia de formular la imputación. Pero como el funcionario tiene fuero o es de los que está dentro del capítulo de la Constitución con fuero, entonces voy a pedirte a ti, Congreso, el procedimiento, el juicio de procedencia a efecto de retirarle el fuero para someterlo a mi jurisdicción. Y al servidor público le van a decir, mire, servidor público, pues el Ministerio Público tiene preparado de hace un año esta investigación en su contra. Defiéndase. Hasta diablitos usó un corral para llevar los expedientes. Imagínate. Y usted tiene usted el plazo de 30 días, usted, o 15 días, como dice, para ofrecer las pruebas, porque vamos a abrir la comisión instructora y vamos a decidir si es sujeto usted de que se le retire el fuero. El Ministerio Público tuvo un año. ¿Y por qué no me llamó antes? ¿Por qué no me llamó antes a declarar? Integrarla de manera unilateral. Arbitraria, unilateral, a espaldas del imputado, cuando la naturaleza del procedimiento penal acusatorio es todo lo contrario, que se haga que el imputado y la víctima sean parte de la integración de la carpeta de investigación. Lo que se busca, el objetivo es llegar a la verdad real, no castigar a uno y al otro. Vamos a llegar a la verdad real. ¿Cómo llego a ella? Bueno, con la versión de ambas partes. Tú, víctima, haces esta acusación y tienes estas pruebas, tú, imputado, estas. Bueno, yo, Ministerio Público, tengo la obligación de desahogar todo y llegar a una determinación, pero no nomás con una versión. Sí. Y ahí se rompe el principio de igualdad procesal, que es obvio, ¿verdad? Por supuesto. Sin embargo, como te digo, por desgracia lo han se ha desvirtuado. Aceptado los juzgados federales. Sí. Pero mira, aquí la pregunta otra vez, otra pregunta que incide en eso. Obviamente, cuando se hace el ejercicio de la acción penal, el fiscal usa lo que se llama formulación de imputación. Y luego el juez tiene unos días para decretar la orden de aprehensión. Quiere decir que el fiscal, ya con la orden de aprehensión en la mano, va a ir al Congreso a solicitar la declaración de procedencia. Sí, porque en ese caso así va a pasar. El juez, con orden de aprehensión en mano, va precisamente a solicitarle al Congreso: oye, tengo una orden de aprehensión en contra de un diputado, de un magistrado, de un consejero de Ichitay, de algún juez. Ya le integré una carpeta de investigación de la cual ya un juez me otorgó o me concedió, me obsequió una orden de aprehensión, pero no la puedo ejecutar porque el señor tiene fuero. Entonces, ya frente a eso ya va en desventaja el servidor público, porque ya prácticamente está con un juicio que te puedo decir en un 60% decidido, porque ya hay un pronunciamiento incluso jurisdiccional de que hay delito y que hay probable responsabilidad. Dime tú si los diputados al Congreso, con una determinación de un juez donde establezcan esa situación, van a ir en contra de ella. Entonces, si el juez ya dijo que existen elementos para que encuadren en lo que el hecho es delictivo y que es probable su responsabilidad, pues con la mano en la cintura pueden palomear el desafuero, pero sin ningún problema. Un tema muy importante, ya nos faltan, ¿no? Para que vea, platicar con Héctor, tendríamos que hacer una telenovela tipo Javier Corral en episodios para tocar estos temas y agotarlos de una manera más exhaustiva y más completa. Pero vamos al tema esencial. Ya dijimos que la resolución de procedencia se da con la mayoría simple de los diputados y diputados presentes. Fíjense nada más. Para que exista quórum,
se necesita 50 más 1 de los diputados. Son 33, pero vamos a hablar de 20 diputados. Se juntan 20 diputados, hay quórum, y la mitad simple, estamos hablando de 11 diputados. 11 diputados. Recuerde que la fracción parlamentaria del PAN tiene 16. Peluche. No necesitan ni al Movimiento Ciudadano, ni necesitan ni a Encuentro Social. Ellos solos pueden aprobar un dictamen de procedencia. Sí. Pero aquí está lo interesante, Héctor. Dice, se emitirá la resolución de procedencia, separándolo inmediatamente de su empleo, cargo o comisión, y quedando sujeto a la jurisdicción de las autoridades competentes. Aquí el problema es, el día 1 de abril se dicta una resolución de procedencia en contra de Gerardo Cortines. ¿Ya me puede agarrar la judicial? Pues... ¿O tienen que esperarse el plazo que tengo para promover el amparo? Ahí es una falta de técnica legislativa en el articulado, porque esta decisión no escapa de los lineamientos ni de las obligaciones que todo acto de autoridad debe tener, que debe estar debidamente fundado y motivado. Entonces, esta determinación, si bien no hay un recurso mismo, porque la ley obviamente del juicio político no lo establece, es impugnable a través del juicio de amparo. Para interponer la demanda de amparo son 15 días a partir de que tienes conocimiento. Entonces, esta decisión que se dicte en estos términos no puede ser ejecutable hasta que transcurra el plazo de 15 días que se le dé la oportunidad al servidor público que la impugne a través del juicio de amparo y se suspenda la ejecución de esta, porque si no iríamos a este absurdo. En el día en que se apruebe y que dejes de tener tú el fuero y que te pongan a disposición de la autoridad que te requiera, en este caso la autoridad del Ministerio Público o ante un juez, pues entonces ya puedes ser tú sujeto de alguna detención o puedes ser sujeto de que se te aplique prisión preventiva en el caso de que se te formule por el delito de peculado. ¿Qué es la pretensión, verdad? ¿Qué es la pretensión? Peculado, y como ya el peculado es prisión preventiva oficiosa, aunque no esté en la Constitución, ya lo peculado es oficioso, pues entonces, qué suerte tiene que en cuanto yo se me retire el fuero, pues es inminente que puedo estar en prisión. Jurídicamente se debe esperar el plazo de 15 días que tiene el servidor público para impugnar esa decisión a través del juicio de amparo para que la misma sea ejecutable. No la pueden ejecutar inmediatamente como habla... No, pero hay otra cosa más. Es una resolución del Pleno. Hay que esperar a que se publique en el periódico oficial. Además. Entonces, los 15 días serían a partir de la publicación de ese decreto, porque el Congreso, como correctamente lo dice. Así debe ser, porque mira, inclusive hasta las sentencias penales no se puede ejecutar si acaso no se promueve el recurso de casación. Claro. Entonces, sí está, inmediatamente sí, pero es lo que ahorita están peleándose en el Ixitay, de que esa sentencia, pues, todavía no causa ejecutoria. Por supuesto. O sea, además cuando te dice el presidente del Ixitay, es que no causa ejecutoria, entonces ¿qué decir? Que vas a impugnar. Sí. Porque de otra manera, pues, ¿sabes qué? Pues aquí está tu lugar. Sí, nos guste o no, también en ese caso deberá el consejero le diga, hay que esperar a que esa sentencia cause estado. Es cierto, es una determinación judicial, etcétera, pero hay que esperar a que cause ejecutoria. Y en este caso en particular igual, porque también le tienes que notificar los razonamientos por los cuales se llevó a cabo el juicio de procedencia. Entonces no será hasta en tanto le entregues tú al servidor público el engrose mismo de la determinación, claro, cuando pueda tener efectos. Porque en los dictámenes, si lo vemos en el Congreso de la Unión, en el Congreso del Estado, se lee el extracto del decreto, se aprueba, le votan todos, se aprueba y se acabó. Pero los considerandos son los que le tienes que hacer del conocimiento del servidor público, y será hasta en tanto se engrose y se publique cuando sea ejecutable. De otra manera, ¿cómo me defiendo contra una determinación donde votaste nada más los resolutivos, donde es procedente? Bueno, pero ¿por qué fue procedente? Entonces es ejecutable hasta en tanto se publique el decreto en el que se constituye ese considerando. Sí, mira, antes de seguir, pues les agradezco mucho que realmente tenemos, pues aquí el invitado es el que jala el auditorio.
Está viendo Patricia Terrazas, Jaime Domínguez González, Oscar Leos Mayagoite, un saludo a Cuauhtémoc, Omar Mares, Delia Mendías, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? sí, Josefina Barrios, Carlos Villar Sáenz, un saludo, Carlos, y a Héctor también, muchas gracias. Sergio Martínez Carrejo, encuerados y amarrados, nunca se nos han pelado. Excelente invitado, el abogado doctor Villazana. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Un saludo a Sergio. Patricia González, Ricardo Acosta, ¿por qué lo sacaron de Acerto, licenciado? No me sacaron, lo que pasa es que se me empalman los programas y obviamente preparar un programa pues implica estudiar, preparar. Acerto te quedó chico. Dice mi productor que me quedó chico el programa. Bueno, esperemos. Beatriz Duarte, Patricia González, violando el debido proceso, que es lo que estamos platicando. Mayra Díaz, Saúl Rocha Ávila, Eloy García Tarín, un buen amigo. Un saludo afectuoso. Don Héctor Bernal, como siempre. Pues sí, mira, aquí la cuestión es que básicamente, pues estamos viendo, Héctor, que el Congreso del Estado pues, está pisoteando el debido proceso legislativo, el debido proceso penal, y realmente estamos viendo que están ejecutando decisiones de tipo político del actual gobernador. ¿Coincides conmigo? Coincido completamente, porque fíjate, este análisis que tú y yo aquí humildemente estamos haciendo sobre la ley, creo que se debió haber hecho antes de la aprobación, con los colegios, con las barras, con las universidades. Esta ley es de suma importancia para el ataque a la corrupción, pero un mecanismo adecuado y una ley adecuada que cumpla, que es donde se respeten los derechos fundamentales del servidor público, donde se respete el debido proceso, donde se respeten las garantías de cada una de las partes, se dé oportunidad de prueba, etcétera, y que se haga un procedimiento adecuado y que incluso era la oportunidad para que hubiéramos hecho una ley que fuera modelo a nivel federal. Que fuera punta de lanza, como se dice, ¿verdad? Mira, una violación procedimental gravísima. Tú lo acabas de decir y nada más voy a constatar lo que dijo Héctor. Es tal la importancia del juicio político de declaración de procedencia que debió existir una comisión unida de derechos humanos, de justicia, de gobernación. Y puntos constitucionales. No la hubo. Inclusive se decía, porque yo estuve ese día en la sesión, todavía no dictaminaba la comisión cuando ya estaba en el orden del día la cuestión de la aprobación. Sí, yo recuerdo, tuve acceso a los medios en donde la diputada Isela Torres hacía la manifestación de que les acababan de entregar el dictamen en ese momento y se iba a votar en 5 minutos. Pues, ¿cómo puedes analizar tú una ley de estas características y de este alcance con esa premura del tiempo? Pues evidentemente no era posible. Habría que hacer un foro en donde se juntaran la Comisión Unida, como tú lo bien dices, de justicia, de derechos humanos, de puntos constitucionales, los foros correspondientes a las universidades, a la Facultad de Derecho, el TEC de Monterrey, a la SAI, a todas las universidades de Derecho, a las barras, a los colegios, y señores, vamos a sentarnos y vamos a hacer a todos nos incumbe que haya una ley de juicio político adecuada, correcta, jurídicamente adecuada, y que se respeten los derechos humanos de las partes, claro. y no que salga al vapor rápido y con una serie de vicios que lo único que van a hacer van a crear impunidad, porque el día de mañana aquel funcionario que se le pretenda aplicar esto, al momento que lo impugne, pues seguramente a la larga ganará el procedimiento a través de un juicio de amparo por todas las violaciones que tiene esta ley ad hoc. O sea que al último, es posible que los jueces de distrito, los jueces echen abajo estas decisiones. Deberían con la redacción que tiene, deberían los jueces de distrito, en aplicación de esta ley, si se le llega a aplicar a un funcionario público en estas condiciones, y llegando una vez a las instancias del juicio de amparo, deberían de concedérselo por todas las violaciones que se pudieran llevar a cabo en la aplicación de esta norma. Sí, y yo inclusive le quiero reiterar, por la experiencia que hemos tenido, Héctor y su servilleta, en la parcialidad de los jueces federales, voy a tener que presentar un juicio político para tener legitimación, sí, porque si no me batean por falta de interés legítimo. Sí. Pero mire, todo esto se lo voy a decir yo en lo personal, no voy a involucrar a Héctor y él que emita su propia opinión antes de retirarnos. Creo que todo esto es fruto del capricho y de la cerrazón de Javier el Cesarín Corral.
realmente tratando de vengarse de César Duarte, está llegando a absurdos tan exagerados como esta cuestión. Está cegado por el coraje, por la ira. Es una pena muy grande, pero vamos a seguir nosotros también vamos a agarrar nuestra banderita, no nomás él. Nosotros vamos a agarrar la banderita de la legalidad y vamos a ir en contra de esas arbitrariedades. Tu comentario, Héctor, antes de retirarnos. No, agradecerte y coincidir contigo en esta parte, en que pudiéramos, las arbitrariedades o ilegalidades que se hayan cometido en la administración pasada, creo que no se resuelven a través de otras ilegalidades. Yo creo que se está cayendo en eso, en aras de justificar el sancionar a los anteriores funcionarios públicos, lo estoy haciendo a través de atropellos iguales o peores, y creo que ese no es el sentido, y a esa donde debe tener mucho cuidado el Ejecutivo en no caer en ese ejercicio, porque ese es igual de ilegal, porque es igual de ilegal el sancionar, pero a través de mecanismos ilegales, sobre pretexto de castigar la corrupción anterior. Creo que no es el camino adecuado. Creo que debe el Ejecutivo replantear, tiene a favor la sociedad y los grupos de profesionistas y de abogados que estamos en la mayor apertura de auxiliar en que las cosas se hagan bien, porque a todos nos incumbe que se hagan bien, todos queremos que se haga justicia, todos queremos que se castigue a los responsables de la corrupción, pero adecuadamente. Y en ese tenor creo que se debe hacer una apertura a diferentes foros, a diferentes profesionistas, a los abogados en general, para de común llevar esto y no hacerlo a través de caprichos políticos y de mi grupito del PAN, ahí va mi ley de juicio político, porque eso no abona, al contrario, perjudica. Entonces, apelar a eso, viene un cambio en el poder legislativo y bueno, un cambio político en las siguientes elecciones. Estará en nosotros como ciudadanos evaluar esta situación y tomar las determinaciones que se consideren en su momento. Sí, señor. Veremos adelante qué se va presentando. Agradecerte infinitamente la invitación, Gerardo, y estar aquí siguiendo, comentando estos temas. Ojalá pronto se aplique este procedimiento para sentarnos, yo ando muy jarioso ya, sentarnos para que aquí salga rápido esto. Y analizar. Miren, nos está viendo nuestro amigo, flamante abogado, exdiputado Humberto Olivas Carabeo, Mónica Reyes, como siempre, un saludo a los dos. Gracias. Y Norma Gómez. Miren, yo no quiero decirle, como analista político tratamos de ser lo más objetivo posible. Si como Héctor dice que realmente estamos llegando a las mismas situaciones que encumbró a Javier el Cesarín Corral al poder, pues no esperamos gran cosa de él. Ni siquiera convocó a los abogados para nombrar al consejero ejecutivo de Lucha Castro. O sea, está tratando de imponer de manera arbitraria, unilateral, a sus ochichincles. No se vale, definitivamente no se vale. Héctor, muchas gracias. Yo quisiera que fuera la primera, pero no la última. No, creo seguro que vamos a tener muchas cosas que platicar y me gustaría gusto, que fuera nuestro invitado asiduo. Con mucho gusto, Gerardo. Cada vez que se requiere aquí estoy, con mucho gusto. Agradecer a todas las personas que nos mandaron saludar, que fueron bastantes y que están, y fíjate la importancia que generan estos temas, ¿no? La sociedad está ávida del análisis de estos temas. Ustedes son los héroes aquí, ¿verdad? Realmente nos hemos esforzado mucho en traer, lo hemos dicho, Héctor, a los mejores chihuahuenses, que la gente los conozca, y en otra ocasión vamos a tratar de que conozca el auditorio a Héctor de carne y hueso. Seguro. Muchísimas gracias. No, hombre, que pasen buenas noches, como siempre. Gerardo, muchas gracias por su atención, y aquí nos vemos sin falta por primera vez el viernes próximo, pasado mañana. Muchas gracias.